chiquito no, grande es este tema narcotráfico en la República Argentina. Imagínense una nación donde algunos radares no funcionan, donde las fronteras son muy permeables, donde los controles no son los que tienen que haber. Y nosotros, por ejemplo, al igual que Rosario, y por suerte no tenemos la misma suerte por ahora, vivimos en una ciudad portuaria donde hay dos hechos que se han suscitado y que han marcado un hito, que fueron bobinas blancas por un lado y después los panes de droga que flotaban en la ría de nuestra ciudad. Eduardo Raúl Balbi es presidente de Anticiparse y de Instituto Internacional de Administración Estratégica, y la pregunta es si se mira para otro lado, si se mira poco, si se mira algo o se mira lo que se quiere mirar, y hacia dónde miran los destinos de una nación cuando se mira donde no hay que realmente poner el foco. Eduardo, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Sebastián, un gran gusto, muy contento con esta llamada y un buen recuerdo de LU2, que era mi radio en los años que viví en Bahía Blanca. ¿Cuántos años vive en Bahía, Eduardo? Y viví en Bahía Blanca desde, ya casado desde el 67 prácticamente hasta el 80, pero vivía de soltero desde el 62. Uh-huh. ¿Y qué recuerdos tiene? Muy lindos, muy lindo. Bahía Blanca, una ciudad ventosa, pero agradable y confortable y con muy buena gente. Muy bien. ¿Sigue igual? Sigue igual. Sigue ventosa, bueno, agradable, confortable, y por ahora me parece que prima la buena gente. Que eso es importante, por lo menos lo que uno ve en la calle. Y metiéndose con este tema tan sensible como es el narcotráfico, este flagelo que hace años uno desde cualquier ciudad del interior lo veía como muy lejano, y lamentablemente ya las noticias tienen mucho que ver, desde pueblos pequeños, ciudades medianas como esta, hasta ciudades grandes, Rosario, Mar del Plata, hablo ciudades con proximidad de mar y puerto, Bahía Blanca. ¿Qué mirada tiene Anticiparse sobre todo esto y sobre el rol que están ocupando las autoridades en tal sentido? Mire, el tema del narcotráfico lo sigo desde hace décadas, no solamente en Argentina, sino en algunos otros países de nuestra región, como Colombia, como Perú, etcétera. Si usted hace memoria, hace 20 años, nosotros decíamos que Argentina era un país de tránsito. ¿Se acuerda? Sí. Es decir, que teóricamente por acá pasaban los paquetes de droga que se iban a Europa u otro lado. Pero evidentemente la cosa ha cambiado y hoy Argentina, además de que sigue siendo un país de tránsito, no siendo productor, y esto es un dato importante, es decir, que tiene que venir de otro lado, empieza a ser un país con altos niveles de conocimiento. Y esto es grave, esto es muy grave. Uno de los datos que se manejan en este rubro es que cuando las cocinas, así se llama, las cocinas, que es el proceso de la pasta base de cocaína a la cocaína ya con un avance mayor, más purificada. Cuando las cocinas se instalan es porque hay consumo. Y además está el consumo del excedente, de la basura que sale de las cocinas, que es el pasto. Uh-huh. Esto como para hacer una descripción del fenómeno que ha pasado en Argentina y como pasa en muchos lados. Nosotros tenemos que entender que el caso del narcotráfico, para ser muy sencillo con los oyentes, tenemos que mirar tres cosas. Primero, el sector mayorista, las grandes empresas del narcotráfico, pues son empresas, verdaderas empresas. Y después tenemos el narcomenudeo, que es la venta, el chiquitaje. Y el tercer elemento es la demanda. Mayoristas, narcomenudeo, demanda. Si no hay demanda, no hay narcomenudeo. Está claro. Uh-huh. Entonces, el combate al narcotráfico tiene que ser un combate integral de toda la sociedad y de todo el Estado argentino, en todas sus organizaciones y posibilidades. Porque tenemos que ir a convencer a la gente que no se drogue, a los que se drogan, que
en general podríamos decir, y no quiero finalizar porque es muy feo, que lo hacen porque tienen una necesidad o no saben controlarse o cosas por el estilo. Hay que educarlos para que no lo hagan, hay que curarlos. Pero también hay que enseñarles de que eso no se debe hacer. Es decir, yo no descarto el tratamiento y la consideración de la enfermedad, pero debe ser acompañado de un sistema punitivo. El sistema punitivo es el que está diciendo no lo hagas porque vas a pagar consecuencias. Te vamos a curar, pero si lo vuelves a hacer, te va a doler. Discúlpeme que hable tan llano, tan claro. No, pero es la forma de transmitir el mensaje lo más claro posible. Eduardo, y los avances evidentes en el país y también en la región, le quiero preguntar sobre las tareas coordinadas del Estado, ¿no? De sus tres poderes. ¿Las tareas descoordinadas me está hablando? Uh-huh. Es una descoordinación total. Es más, mire, yo fui contratado en el año 2012 por el Proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo de Argentina para hacer un estudio de la posible evolución del narcotráfico en Argentina 2012-2020 para ser entregado al Ministerio de Seguridad. Lo hice, alerté sobre las cosas que iban a ocurrir. ¿Y cómo quieren que se lo diga? ¿En inglés, en castellano, en ruso o en criollo? No me dieron pelota. Uh-huh. ¿Y qué les dijo, Eduardo? ¿Qué les dijo ustedes en ese momento? Usted en ese momento que iba a pasar. En ese momento yo dije que iba a aumentar el tráfico y que iba a aumentar mucho el tráfico, por lo tanto había que generar un sistema de seguridad integral en todo el país, que involucrara fronteras, que involucrara migraciones, que involucrara aeropuertos, fronteras terrestres, acuáticas, marítimas, todo, absolutamente todo. Que además había que mejorar el sistema de migraciones, porque en nuestro país una persona entra al país, se lo controla, ¿no? Y después no se lo controla más. Uh-huh. ¿Me explico? Está claro lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Después adentro hace lo que da la gana. Y entonces, cuando pero además el tema está en que tiene que funcionar todo y deberíamos haber trabajado intensamente con los países vecinos y demás para asegurar sistemas organizados y coordinados. No es sencillo lo que estoy diciendo, pero si no se hace esto y no se ponen reglas claras de juego, la cosa no se controla. Y no es responsabilidad solo de las policías o del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene una responsabilidad gigantesca. ¿Sabe por qué? Porque es el que tiene que armar el sistema de premios y castigos que disuada. Uh-huh. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, claramente. Pero ¿cómo hacen los tres poderes y también cómo hacen las instituciones para formar un criterio y también para hacerle frente a las, y voy a poner las tentaciones del diablo, que en este caso son mucho poder económico con gran penetración para corromper absolutamente cualquier cosa, y si no es con dinero es a través, como se dice en la jerga, de la bala? Claro, pero mire, hay un ejemplo muy poco conocido en América Latina, pero que lo conozco de memoria porque de alguna manera, colateralmente, digamos, simplemente como algún asesoramiento participé, y fue cuando en Colombia, país azotado por la guerrilla de la FARC y el ELN, y estas guerrillas vinculadas al narcotráfico y convertidas en organizaciones de narcotraficantes, que habían llegado a tener un poder que estaban directamente controlando el país. Y entonces, esto fue entre el gobierno del presidente Uribe y el gobierno que siguió del presidente Santos, que era el ministro de Defensa de Santos. Y en esa época se decidió atacar de lleno al sistema financiero mayorista. ¿Se acuerda de lo que dije recién? Mayorista, narcomenudeo, mayorista. Y ahí la Policía Nacional de Colombia, la inteligencia de la Policía Nacional de Colombia,
tuvo una enorme cantidad de éxitos encontrando lo que ellos llamaban las caletas. ¿Qué eran las caletas? Eran pozos en la selva donde se enterraba perfectamente preservado dinero en dólares. Y cada vez que encontramos una caleta eran 30 millones de dólares, 60 millones de dólares, 15 millones de dólares, 20 millones de dólares. El golpe que le dieron al sistema financiero del narcotráfico fue feroz y de alguna manera eso permitió avanzar en el Tratado de Paz. ¿Está claro la importancia de lo que digo? Sí, sí, claramente. Ir al bolsillo de la cuestión. Y en Claro. las ciudades de puerto como Bahía Blanca, Rosario, bueno, Rosario que está coaptada por el narcotráfico, se ve claramente. ¿Dónde hay que poner el acento? Bueno, el acento va por varios caminos. Es decir, hay que hacer un plan que es múltiple, de acuerdo a los tiempos estratégicos. Tenemos que actuar en el cortísimo plazo, y eso es al sicario matarlo directamente. Es decir, vas a usar el arma, nosotros también vamos a usar el arma. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Sí, sí, claramente. Pero es una guerra abierta, así que hay que tomarlo como tal. Eso en el cortísimo y en el corto plazo. Pero además hay que hacer una inteligencia para detectar todas esas redes, y entonces poder hacer un plan que va por dos líneas. Uno es contener, frenar y es posible eliminar a los mayoristas, con lo cual automáticamente el narcomenudeo se achica muchísimo. Pero por el otro lado también hacer toda una campaña para evitar de que aumente el consumo. Y las fuerzas intervinientes tienen seguramente el conocimiento, pero tienen la logística y la capacidad del recurso, no solamente humano y técnico, como para hacer frente a esto. Mire, yo le diría que tienen la capacidad, están entrenados, algunas de las fuerzas se han entrenado y son muy buenas. Tienen las ganas de hacerlo. Quizá no tengan toda la logística, la más moderna, eso es cierto, pero el mayor problema que tienen las fuerzas es que no tienen el claro y contundente apoyo político. Ahora, esto que acaba de decir es gravísimo. ¿Cómo no va a tener el apoyo político una fuerza de seguridad para dar batalla a un flagelo de estas características? Escúcheme, cuando usted ve un partido de fútbol con las barras haciendo eso... Sí, digamos que están todos prendidos, ¿no? Diceo ahora va a ir a la cancha de Boca como para hacer un ejemplo reciente de lo que se viene, que es el superclásico entre River y Boca, donde Boca abre las puertas a sus socios y se confirma la presencia de Diceo y de Martín. Diceo y de Martín. Claro. De Diceo y de Martín. Estamos todos locos. Uh-huh. Eso es un ejemplo. No sé si me explico lo que estoy diciendo, ¿no? Pues, sí, habla de la connivencia, de ciertos niveles políticos que hacen que esto circule y se proteja. No es que se proteja, pero se está mirando para el costado. Bueno, es una forma de proteger, ¿no? Mirar para el costado. Entonces, es una forma de habilitar. El molinete está, pero pasa. Claro. Entonces, pero pasa que no va a haber nadie. Si tenemos un poder legislativo que no se preocupa en hacer un sistema de premios y castigos que es suave, si tenemos unas autoridades políticas que no dan respaldo a las fuerzas, sino que están mirando los errores que cometen las fuerzas, si tenemos un debate ideológico entre los pseudo derechos humanos, yo soy muy respetuoso de los derechos humanos, pero no de los pseudo derechos humanos o de los excesos en derechos humanos, ¿me explico? Uh-huh. Y lo dejo ahí nomás. Y si además tenemos, permítame que se lo diga mi querido amigo Sebastián, algunos presuntos periodistas que lo que siempre critican es el accionar del Estado, de la policía. Estamos en claro lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, claramente. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el escenario emocional y psicológico de la población escuchando estos mensajes? Y acá he puesto un tema sobre la mesa, que son los escenarios psicológicos y emocionales. Hoy, con el narcotráfico,
en América Latina y en Argentina, hemos caído a una cosa que era lo más primitivo del ser humano. La estrategia del miedo contra miedo. ¿A quién le tenés más miedo? ¿A la policía o a los narcotraficantes? Increíble. ¿Está claro? Sí, sí, es increíble. ¿No? O sea, que se dude de la protección de una fuerza ya es grave, ¿no? Es gravísimo, es gravísimo. Es decir, que el Estado no tenga presencia contundente. Que la sociedad no tenga presencia contundente. Que la sociedad no sepa pararse delante de ese fenómeno. ¿La sociedad no sabe pararse o realmente la sociedad está avasallada por todo lo que ve de permeable en muchos estamentos del día a día, donde es tan evidente los que tienen que ir presos que no van presos, entonces esto es un siga-siga? A ver, son dos cosas, Sebastián. Lo que usted acaba de decir es exacto. Es decir, si estoy viendo todas esas cosas, ¿para qué me voy a meter? Claro. Porque ¿para qué me voy a jugar? Primero, pero además, aunque esas cosas no existieran y estuviera todo bien, en general la conducta de las sociedades no es una conducta activa, positiva e inmediata, sino que es una conducta que se genera por copia o por llamado. Entonces, si no está lo bien hecho de las autoridades, nunca la sociedad va a aparecer. ¿Me explico? Tal cual. Raúl, le agradezco que me haya atendido, Eduardo, y enormemente. Eduardo Raúl Balbi, quien es presidente de Anticiparse y del Instituto Internacional de Administración Estratégica, hablando sobre... Perdón, de Anticipación Estratégica. Anticipación Estratégica, hablando sobre estos datos para combatir efectivamente el narcotráfico y también el rol no solamente de las fuerzas políticas públicas y también cómo está la sociedad. Uno a veces habla hasta de ánimos, ¿no? Y la sociedad ya tiene un ánimo que viene no solamente golpeado por un montón de cosas que le vienen pasando a la Argentina en su devenir de hace muchísimas décadas, tras ello la pandemia, con todo lo que ha desnudado y puesto de manifiesto una pandemia, no solamente por lo sanitario, por lo político, por lo dirigencial, por lo causal y multicausal de las acciones y de los desaciertos que han dejado al desnudo absolutamente todo y a todos, en todos los sentidos, y sumado el día a día. Entonces, bueno, contextos económicos, yo siempre digo, sacar el equipo a la cancha, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y también los malabares que se tienen que hacer como para buscar una sonrisa a veces en los intersticios donde uno trata de buscar, según la realidad de cada uno. Por eso le agradezco enormemente, Eduardo, que me haya atendido. No, por favor, Sebastián. Y mire, si usted me permite 10 segundos, le digo algo. Dígame. Argentina está viviendo... ¿Hola? Sí, adelante. Argentina está viviendo escenarios psicológicos y emocionales en lo individual, todavía en lo individual, cada uno de los argentinos, por la pandemia y por lo que estamos viviendo. El narcotráfico es una variable de lo que estamos viviendo. Pero atención, los escenarios psicológicos y emocionales que nuestro equipo estudia desde los años 90, hace 20, casi 30 años ya, se pueden desatar y pueden ser muy graves. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que digo. ¿Se acuerdan ustedes de la corrida bancaria del 2001? Sí. Eso no tiene ninguna explicación científica desde la macro, desde la microeconomía ni desde la finanza. Eso fue un contagio de miedo. Así como apareció la corrida bancaria, puede aparecer la violencia. Cuidado con lo que estoy diciendo. Sí, el ánimo social está muy, muy sensible. Y vio cuando se está por cortar un cordón y se ven las hebras que faltan 4 o 5 y uno lo está viendo que se están desatando. En ciertas ocasiones me da esa sensación. Esperemos que no llegue, que no llegue a tal punto. Tengo noticias, Eduardo, le mando un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias. Eduardo Raúl Balbi, presidente de Anticiparse, hablando sobre el narcotráfico y también la mirada, y acá el signo de pregunta, hacia el otro lado.